1.000 camas, de las que 45.000 corresponden al sector público y solo 7.000 al sector privado. Aunque las autoridades venezolanas se han planteado la meta que 90% de los venezolanos se atienda en centros de salud públicos, la realidad es que actualmente los centros de salud privados, con estas 7.000 camas, que equivalen al 16% del total de camas del país, atienden a 53% de todos los venezolanos. Y es que según cifras de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, de las 45.000 camas que tiene el gobierno nacional en el sistema de salud pública, solo 15.000 aproximadamente se encuentran operativas. Si 53% de la población acude a la medicina privada, las clínicas no parecieran ser el problema, sino parte de la solución. ¿Debe el Estado controlar los precios de las clínicas privadas o fortalecer el sistema de salud público para que todo venezolano tenga acceso a una atención médica de calidad? Esa pregunta fue la que quedó en el corte anterior. Yo pienso, Shirley, que definitivamente tenemos que dejar de clasificar la prestación de salud dependiendo de si la clínica es A, B, C, D o pública. Yo creo que todos los venezolanos, sin distingos de clase, sin distingos de credo, tienen que tener acceso a una medicina contemporánea, a una medicina de calidad que le garantice su salud. Es cierto que no toda la población puede asistir a los institutos privados y en consecuencia hay otros que son más económicos, porque es importante, los hospitales públicos no son más económicos. Lo que pasa es que el paciente no paga. Pero una cirugía en un instituto público a veces cuesta 3 o 4 veces más de lo que cuesta. ¿Y ese costo es para el Estado? Claro, es para el Estado. Pero yo creo que debiéramos promover definitivamente la prestación de salud única mediante la creación de las leyes y de los instrumentos adecuados para que todos los venezolanos tengamos, y repito, acceso a nuestra integridad física. Quiero recordar algo que yo he mencionado ya muchas veces, y es que un pueblo enfermo definitivamente no tolera la pobreza. Tú no le puedes estar, como se está haciendo, pidiéndole a un pueblo que coma menos, que viaje menos, que tenga menos seguridad, que tenga menos educación, si ese pueblo está enfermo. Probablemente, si ese pueblo estuviese sano, a lo mejor es capaz de tolerar todo esto y tuviera opción de sobrevivir en una forma adecuada, como sucede con el soldado que va a una guerra. Si ese soldado está sano, ese soldado puede estar en el curso de un conflicto bélico sin problema, pero tú no puedes mandar un soldado con una hepatitis al frente de la batalla. Entonces es un ejemplo un poquito peyorativo si se quiere, pero que traduce un poco lo que yo al menos he mencionado en tantas ocasiones, y es que definitivamente debemos agregarle valor al servicio de prestación de salud porque es lo más preciado y es lo más importante de la especie a la cual pertenecemos. Fíjese, justamente ayer hubo una protesta de los empleados de CanTV porque falleció uno de los empleados presuntamente después de acudir a varias clínicas privadas y no recibió atención. Me pregunto, ¿hay capacidad operativa para las clínicas para atender a los empleados públicos o a cualquier venezolano? ¿Hay un colapso con relación a las emergencias, por ejemplo? Por eso le preguntaba si era importante fortalecer o no. Fortalecer las dos cosas. Hay que promover que las clínicas privadas continúen con la labor que venían desarrollando, ¿cómo no? Con la supervisión, para usar el término que yo creo que es el adecuado, que existe en todas partes del mundo, pero hay que promoverla, hay que apoyarse en ella, pero la prestación de salud pública, como ha sucedido en otros países, como Colombia, con la Ley 100, que ahora es la Ley 1200, que ciertamente, si bien tuvo un impacto negativo en algunos aspectos, no es menos cierto que le resolvió el problema por lo menos al 60% de la población. Las leyes están en deuda con el pueblo de Venezuela en ese sentido, no las leyes, sino quienes han pretendido hacer las leyes y que nunca las han implementado. Tengo que despedir, pero sí quisiera preguntarle, ya la regulación está, es algo que está vigente. ¿Cuál es la responsabilidad o el papel en este momento del Estado, de los médicos y de los pacientes? Yo creo que la responsabilidad primaria es del gobierno. El gobierno es el que tiene que correr con la responsabilidad de promover todo esto, de promover eso que han llamado una regulación en forma tal que permita que los enfermos tengan
acceso a una medicina adecuada. Nosotros seguiremos siendo lo mismo. Quienes escogimos esto no como una forma de trabajo, sino como una forma de vida, seguiremos siendo los mismos médicos de siempre. El médico venezolano es algo de lo cual el país debiera sentirse orgulloso, y yo creo que aquí estaremos en las condiciones que sea, tratando de prestar nuestro servicio, pero repito, el gobierno tiene una responsabilidad muy importante en términos de dar los aportes necesarios, en términos de Producto Interno Bruto, de porcentaje interno bruto al servicio de prestación de salud, y de promover una regulación adecuada. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado.